¿Me escuchan? Sí, profe, ¿se le escucha? Muy bien. Vimos hasta la clase pasada, vaya, comparto el PowerPoint desde donde quedaron en la clase pasada. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a partir de este PowerPoint. Si es que no tienen clase, tienen otra pregunta, vamos a repasar un poco lo que vieron con el profe Fuentesilla, esta parte. Acá describe, digamos, la secuencia de pasos que lleva a concretar una operación de venta, ¿sí? Acá repasamos, estamos en el subsistema de venta unidad 10. Entonces se recibe del cliente la orden de compra o la nota de pedido y luego nuestra área de crédito es la que hace la evaluación, ¿sí? A ese cliente con el que se está negociando la operación de venta. eh, Está en condiciones, ¿no es cierto?, que nosotros le podamos ofrecer una venta financiada, ¿sí? Luego, si se llega a concretar la autorización del crédito, este es un modelo de operación a crédito. Si se llega a concretar la negociación del crédito con el cliente, se perfecciona la operación de venta, se genera la factura, que es el comprobante jurídico que respalda la operación de venta, la compra-venta, como dice el Código Civil y Comercial, que uno entrega a otro en propiedad del bien y el otro se obliga, y la otra parte se obliga a pagar un precio cierto en dinero, ¿sí? El remito forma parte de la documentación que hace a la tradición del bien que se está vendiendo, ¿sí? Menos pasos va a tener una operación de una venta de servicio. Pregunta acá, ¿por qué se registra a partir en la contabilidad? ¿Por qué se registra? ¿Por qué la regla de registración es a partir de la factura y no a partir del remito en una venta? A ver quién quiere participar habilitando el micrófono o escribiendo en el chat. ¿Los escucho o los leo? Podría ¿Por ser qué? porque la nota de ¿Cómo? pedido podría ser porque la nota de pedido se puede rechazar, en cambio cuando se envía la factura es porque ya está aceptada esa nota. No va ahí la pregunta. Reitero la pregunta. Desde el punto de vista contable, la regla es que se registre la venta, en este caso, a partir de la factura y no del remito. ¿Sí? Entonces, Porque, ¿por qué se registra la venta en principio por la factura y no por el remito? porque hay una variación patrimonial a partir de lo que es la factura. Hay un impacto en el patrimonio del ente, ya sea porque si lo entrega ya hay la tradición y hay un recibo ya si es que paga, disminuye la mercadería también. Estefanía, estás orientada, pero no está completa la respuesta. Está bien, está bien. ¿Por qué se registra a partir de la factura y no a partir del remito? La unidad 10, Joel. Claro, Alexis, yo pregunto justamente eso, ¿por qué a partir del remito no se registra como regla y sí a través de la factura? Porque la factura es propio de la venta. El remito puede ser entre depósitos, por ejemplo, se podría mandar un remito. Ahí aguardame un segundito y me repetí, por favor. Le contesto primero a los que escribieron acá. No tiene que ver con que no esté cuantificado, porque sí puede tener importes, unidades, expresar en unidades monetarias el remito, pero no es por eso. La factura es un comprobante respaldatorio para la venta, porque el remito no genera variación.
es verdad que nos genera variación, pero no respondemos por qué. Para mí, ¿Por profe, qué? porque el remito respalda la operación de traslado de mercaderías, digamos, siendo que la Ah, factura y el recibo es lo que respalda tanto el pago como la compra o la venta. bien, ahí está más orientada la respuesta, Rodrigo. Repaso. La factura es el comprobante jurídico que respalda el perfeccionamiento de la compra-venta. ¿Sí? Ese es el comprobante. Así como cualquier negocio jurídico uno lo puede respaldar con un contrato, las veces es el comprobante que respalda ese negocio jurídico de entregar un bien en propiedad a otra persona y la otra persona está por ese acto obligado a pagar un precio cierto en dinero, ¿sí? Es la factura la que respalda jurídicamente esa operación. En cambio, el remito lo que respalda es la tradición del bien, ¿sí? Entonces, yo entrego la mercadería y con la mercadería va acompañado el remito, ¿sí? Yo puedo entregar el remito, perdón, entregar la mercadería con su remito y no estar concreta la operación de venta, ¿sí? O puedo concretar la operación de venta, emitir la factura y perfeccionar la operación de compra-venta sin que se haya entregado todavía la mercadería. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se registra a partir de la factura? Porque la factura respalda la operación, jurídicamente la operación compra-venta, ¿sí? En cambio, el remito lo que respalda es la tradición del bien. ¿Estamos? Si, si yo tengo bienes de terceros en mi poder, o sea que todavía no soy el dueño, puedo tener el remito y con ese remito me alcanza para justificar la razón por la cual yo tengo bienes que todavía no son de mi propiedad, ¿sí? Y yo puedo tener, como les dije, cerrada la operación de la compra-venta, ¿sí? Porque emití la factura de la venta sin que le entregue todavía el bien. ¿Estamos? Y la venta está concretada jurídicamente. No está perfeccionada económicamente porque tengo todavía que entregar la mercadería para concretar toda la operación de venta, pero jurídicamente con la factura yo ya cierro como comprobante de esa compra-venta jurídicamente perfeccionada. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron entonces? Profe. Ok, bien. Entonces, eso es pregunta de parcial y pregunta de final, ¿por qué se registra por la factura y no por el remito? Eso tiene que tener en claro esa cuestión que parece menor, ¿sí? Pero por ahí en los nervios del examen final, por ahí se tropiezan en esto y después se complican, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de la unidad 9 y de la unidad 10. ¿Por qué registramos la compra por la factura o la venta por la factura y no por el remito? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces para abandonar este cuadrito. ¿Sí? Yo tengo una duda. Vi un modelo de parcial en donde figuraba un remito por la mercadería entregada en consignación. Bien. Ya vamos a ver ese tema porque... Eh, yo- decime, perdón. ah, bien, no, si lo vamos a ver luego no hay problema, solamente que me quedaba duda, que sé que no es registrable, pero como en mi contabilidad se refleja que no tengo esa mercadería en mis galpones, por ejemplo. Pero si lo vamos a ver más adelante no hay Sí, problema. sí, porque sí o sí tenemos que ver, si bien ya vieron la unidad 9, eh, mercadería recibida en consignación, acá vamos a ver mercaderías entregadas en consignación, ¿sí? La otra cara, Perfecto. pero lo explicamos, se explica por supuesto ahí, porque, y fíjense que lo que yo dije es, la regla es que se registre por la factura y no por el remito. Por el remito. Hay ocasiones en que el remito puede respaldar operaciones, ¿sí? Porque que vaya del depósito de materia prima a producción se envía con un remito nomás, pero produce una variación patrimonial. Si bien dentro del ente el remito
me sirvió para hacer una registración contable. Lo mismo cuando recibo mercadería en consignación, que tengo bienes de terceros en mi poder, ¿sí? Que yo me voy a encargar de vender esa mercadería. Ahí yo me posiciono en la unidad de compra. Es medio raro, pero lo ideal es que ustedes entiendan qué es la compra o venta de mercadería en consignación, ¿sí? Yo recibo mercadería de terceros, yo me voy a encargar de vender nomás. Esa mercadería yo nunca la voy a comprar para mí y luego venderla, porque no va a ser mercadería de reventa, ¿sí? Pero sí que yo tenga bienes de terceros en mi poder me producen determinados riesgos, ¿sí? Porque yo me hago cargo de la conservación de esa mercadería que voy a vender, que yo no en ningún momento la voy a comprar, pero sí me voy a encargar de vender. Y el riesgo que tiene la conservación o el tener mercadería en el depósito, esa contingencia de que puedo tener algún gasto por esta mercadería que no es mía, es que se representa en una cuenta de orden, ¿sí? Mercadería recibida en consignación contra proveedores de mercadería en consignación, ¿sí? Y el remito más el contrato de la operación de venta en consignación es que me va a respaldar, ¿sí? En la registración contable en cuentas de movimiento de esos bienes de terceros en mi poder, que tenerlo en el depósito me implica un determinado riesgo, ¿sí? Por eso yo lo registro en cuentas de orden para identificar esa contingencia, que tengo bienes de terceros en mi poder y que los riesgos de su conservación están a mi cargo, ¿sí? Por más que esa mercadería no sean mías. Y no aparece ahí una factura, pero yo registro esa tenencia de bienes de tercero en los depósitos de la empresa. ¿Me siguieron? Sí, profe, perfecto. Bien. Seguimos. Volviendo, acá estábamos nosotros en el circuito que siguen los comprobantes, en la ocasión de la venta, en la emisión de la factura, etc. En algunas situaciones, las minutas contables pueden aparecer en este subsistema de ventas. Repasando lo que ya habíamos dicho en clases anteriores, las minutas contables son comprobantes que crea la contabilidad, pero que no reemplazan, en el caso en el subsistema de ventas, a la factura, a la nota de crédito, a la nota de débito, ni a los remitos, ¿sí? Pero en estas situaciones podríamos decir que en el subsistema de ventas vamos a utilizar minutas contables para registrar determinadas variaciones patrimoniales. Algunas aplicaciones en el subsistema de ventas, en un sistema de registración indirecto, que lo vimos en la unidad de sistema de registración, puede respaldar los asientos resúmenes, que son aquellos asientos que sirven para integrar el integrar el subdiario de ventas con el diario general, ¿sí? El subdiario de ventas, ¿sí? Para hacer un repaso de la clasificación de los registros, es uno de primera entrada, tomó cada operación de venta directamente de la factura de la venta, ¿sí? Y luego esa integración de ese diario auxiliar hacia el diario principal se hace a través de un asiento de integración que se llama asiento resumen, que comunica la información contable que está contenida en el subdiario de ventas hacia el diario general. Y el comprobante que sirve de elemento para integrar esa información contable es la minuta contable de ese asiento resumen. Después tenemos el respaldo del devengamiento de impuestos vinculado a ventas. Esto, si bien puede no ser una minuta contable exclusiva del subsistema de ventas, puede llevarse adelante de manera conjunta entre el subsistema impositivo y el subsistema de ventas. Después tenemos fuentes de registración del devengamiento de intereses, cambio de categoría de clientes, ¿sí? Recuerden que esta unidad se llama, que esta unidad tiene que ver con las ventas de mercadería, entonces es subsistema de ventas y clientes. La unidad 9 se llamaba de compra y proveedores y esta unidad 10 se llama de ventas clientes.
Entonces, la reclasificación de clientes, ¿sí? puede estar establecido en las políticas de la organización, que cuando determinados saldos de cuentas corrientes de clientes tengan 180 días de mora, X plazo de mora, se lo reclasifique, se reclasifique desde la cuenta de deudores por ventas a una cuenta de deudores morosos. Así la empresa tiene, así la información contable tiene bien separado aquellos deudores que cumplen o sea, vienen cumpliendo con sus obligaciones de pagar su cuenta corriente, y separarlo de aquellos deudores que se lo está intimando o de alguna manera no están cumpliendo en términos los saldos de sus cuentas corrientes, ¿sí? Entonces, esa reclasificación, damos de baja a esos clientes con mora de deudores por ventas o clientes, y lo reclasificamos a también una cuenta patrimonial del activo del rubro créditos, deudores morosos, ¿sí? Doy de baja clientes, doy de alta deudores morosos. Ahí hay una pregunta de Nair que dice: profe, ¿cuál es la documentación fuente que se adjunta a la minuta? ¿Los comprobantes o una copia del subdiario? En realidad, las minutas no necesariamente tienen que estar acompañadas de otro comprobante, ¿sí? Las minutas contables con que vos indique cuál es la fuente de la información, de dónde sacás vos la información para generar ese asiento a través de la minuta contable, alcanza, porque pensemos en una empresa pyme, por ahí no va a haber problema materialmente de adjuntar comprobantes, ¿sí? Para hacer el asiento de integración entre el subdiario de ventas y el diario general. Pero piensen en una organización, vamos a suponer un supermercado Impulso, por decirlo así, tiene sucursal en Corrientes y sucursales acá. Imagínense que la minuta contable esté acompañada de los comprobantes, sería materialmente imposible, ¿sí? Acompañar. Entonces, la minuta contable puede llevar documentación adjunta, pero no es la regla, digamos, ¿sí? No necesariamente una minuta contable tiene que llevar los comprobantes. Con que la minuta contable tenga la información suficiente, ¿sí? Como para respaldar la registración contable, el asiento propiamente dicho, alcanza, ¿sí? Porque justamente la minuta ya es un comprobante. No necesita que vaya adjunto otra documentación. ¿Se entiende? El subdiario tomó de las facturas de venta, ¿sí? Y se habrán archivado de la manera que entendió la organización o el área administrativa, que es la mejor manera para conservar la documentación respaldatoria de las ventas, ¿sí? Con que ni siquiera ni indicando dónde está la documentación haría falta en la minuta contable, porque refiere recuerden que el asiento resumen, ¿sí? De integración, los asientos globales, el máximo de tiempo que uno puede englobar operaciones de manera resumida es hasta un mes, ¿sí? Con lo cual, el asiento resumen de la integración del subdiario de ventas al diario general debería indicar de qué periodo se refiere, si enero, febrero, marzo, abril o el mes que sea. Mínimamente esa información tiene que contener la minuta contable, con lo cual, con ese dato uno automáticamente puede deducir, inferir o saber en qué lugar físico se encuentra la documentación de respaldo, en este caso nota de crédito, nota de débito y la factura, por supuesto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces eso ya hablamos. Ahora vamos a ver la informática. ¿Qué papel tiene la informática en esto en esto de las ventas? ¿Sí? Acá vamos a ver un poco globalmente la función ventas y tangencialmente el subsistema de ventas, que subsistema es lo relativo a la contabilidad y la función es
el resto, la función venta es el resto de las operaciones o las tareas que lleva adelante el departamento de ventas. Entonces, ¿qué cosas me puede facilitar la informática? Para el procesamiento contable rápido, usando asientos tipos, que ustedes lo van a ver más adelante cuando ingresen al aplicativo que tenemos para que ustedes usen para llevar adelante los asientos contables. Vamos a saber qué son los asientos típicos y cómo usarlo. Hay asientos automáticos que puede tener el soft contable profesional, de manera tal de que en la mayoría de los soft hoy la integración automática de movimientos de cuentas corrientes de clientes, de stock, se producen de manera sistémica, ¿sí? Ni siquiera necesita una indicación, una instrucción por parte del usuario. El ejemplo que suelo dar es cuando uno va a comprar, por ejemplo, algún producto en una empresa de deportes, ¿sí? Uno ni siquiera necesita de la presencia de algún vendedor, se acerca al mostrador después de haber tomado de algún stand de una mercadería, se acerca y bueno, le dice voy a pagar con efectivo, con tarjeta, ¿sí? Entonces, el cajero que tiene su usuario particular asienta, ¿sí?, la operación la operación de venta. Automáticamente puso el código del producto que está vendiendo y ya movió el stock, ¿sí? Ese movimiento de stock no lo hizo de manera consciente, podríamos decir, el usuario. Solamente asentó cuál es el producto que va a facturar y automáticamente el sistema ya lo dio de baja del stock, con lo cual esa información está integrada de manera sistémica, ¿sí? Luego lo que hizo fue perfeccionar la operación de venta, o sea, emitió la factura, recibió la tarjeta de crédito por parte del cliente, pasó por el postnet y ya realizó la cobranza, ¿sí? Fíjense la informática, ¿qué hizo ahí? ¿Sí? Hizo la facturación, hizo la cobranza, hizo el movimiento de stock, ¿sí? Entonces, para la función ventas, ¿sí? Hoy los sistemas con los que cuenta la parte de comercio, digamos, ya realizó la contabilidad, emitió la factura, emitió el ticket de la tarjeta, movió el stock, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en sí, el procesamiento contable rápido puede ser como una parte de todo el proceso sistémico que tengan un ente, ¿sí? Hoy se compran muchas de estas cosas, se compran de manera enlatada, o sea, uno compra un sistema y no necesita hacerle determinados ajustes, como vieron ustedes en la unidad 8, sino que lo compra así tal cual lo adquiere del proveedor de ese soft y automáticamente ya tiene un módulo para la contabilidad, un módulo de la facturación, un módulo de stock, un módulo para liquidar las comisiones a los vendedores, porque los vendedores también cobran por las ventas que realizan, ¿sí? Entonces, hoy es difícil pensar que no esté metida la informática inclusive en las pequeñas empresas, ¿sí? Bien, ¿qué otro ejemplo tenemos del papel que juega la informática en lo que llamamos ventas, ¿sí? Emisión automática de comprobantes, que era lo que yo le decía, facturas, remitos, movimientos de stock, ¿sí? De manera automática. También para las cuestiones impositivas, una vez que terminan la factura del mes, uno puede emitir el libro IVA Ventas si es que está integrado los registros impositivos con el resto de los módulos de facturación, de contabilidad, etc. ¿Qué más? Como sistema de procesamiento electrónico de datos permite disponibilidad permanente de información para el control interno, ¿sí? Hoy
Fíjense que contar con alguna de estos ejemplos como información a la mano del usuario, como es tener las ventas por zonas, tener ventas por sucursales, resultados por unidades de negocio, resultados por unidades o tipos de productos que se comercializa, tener disponible la lista de precios, la unificación de las escalas de comisiones por las ventas, bonificaciones, premios, etcétera, etcétera, son determinadas funciones que hacen a las ventas y que tranquilamente se las puede llevar adelante sin la mano del hombre, ¿sí? Sino totalmente sistematizado. En relación a la función ventas, permite el control de existencia de bienes, ¿no es cierto? Evolución de los mismos y control de cobranzas, recordatorio de vencimientos, análisis de incobrabilidad, control de ventas, forma de cobranza, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense, estamos en ventas, pero al estar la información de manera integrada, ¿sí? Acá hablamos de ventas, cobranza tiene que ver con tesorería, impuestos, el devengamiento de los impuestos tiene que ver con el área de impuestos, las comisiones para los vendedores, las bonificaciones para los vendedores, tienen que ver con el área de recursos humanos porque hacen a los sueldos de los empleados, ¿sí? Entonces, lo que hace la informática y lo que hizo es facilitar la tarea, agilizar, reducir los errores posibles que pueda tener el usuario de ese software, ¿sí? De manera tal de que esas bondades sirvan para la gestión administrativa, y dentro de esa gestión administrativa nos va a servir desde el punto de vista contable de la registración, de la integración de información entre el subsistema de ventas y sistema de contabilidad general, la integración de la información del subdiario al diario general, la integración, la mayorización automática desde el diario general hacia el libro mayor general, ¿sí? Y con eso estaríamos explicando, ¿sí? ¿Qué papel juega la informática dentro de las ventas? Las ventas en general, estamos hablando de la función ventas más el subsistema de ventas que hace, por supuesto, a las cuestiones contables que estuvimos repasando. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Y si no, vamos a avanzar con el otro punto que un poco ya lo vieron en la otra unidad, en el de compras, que vieron bonificaciones, descuentos y devoluciones. ¿Me siguieron hasta acá? Si no hay preguntas, sigo. Bien. Acá lo que vamos a ver son las bonificaciones, ¿sí? Las bonificaciones son mermas en el precio de la venta, productos de cuestiones comerciales. Pueden tener que ver con el volumen de la operación de la venta. Dice compra, pero en realidad, como estamos en el subsistema de ventas, en el volumen de las ventas a un determinado cliente. Situaciones o por situaciones específicas del bien, como ser mercadería que está fuera de moda, se le hace un precio especial, mercadería fuera de temporada, ¿sí? Mercadería por ahí que esté pronto a vencer, ¿sí? Son diferentes cuestiones que tienen que ver con lo comercial, ¿sí? Y que la contabilidad lo tiene que reconocer de esa disminución del valor del precio de la venta. ¿Cómo se instrumenta? Se instrumenta en la propia factura de la venta, eso se da cuando la bonificación está planteada desde el momento inicial de la operación de la venta, o puede ser de manera posterior a partir de una nota de crédito, ¿sí? al cliente para materializar esa disminución del valor de la venta.
En cuanto a la registración puede ser a partir de cuentas de movimiento o a partir de cuentas de resultado, ¿sí? Se utiliza la cuenta bonificaciones sobre ventas de manera estadística, digamos, ¿sí? Como para que la contabilidad pueda informar a quienes deciden las bonificaciones de un determinado bien, en una determinada época, en una determinada sucursal, ¿sí? Va a depender de la estructura del plan de cuentas que podamos, a través de las cuentas de movimiento, llevar una estadística de todas las bonificaciones que hizo la empresa en las operaciones de venta. Y luego la otra opción de registración es a través de las cuentas a través de una cuenta de resultado en la que se manifieste ese resultado, ese egreso, ¿sí? Contable a consecuencia de esa disminución de valor que realiza el área comercial. Bien, les voy a compartir un Excel como para ver ejemplos. Mientras, si quieren preguntar cualquier cosa, pregunten. Yo voy a compartirlo desde un Excel donde les quiero mostrar, modelos de asientos de las bonificaciones sobre ventas. Profe, Utilizando, ¿sí? disculpe, entonces cuando nosotros tenemos que registrar las bonificaciones, las cuentas de movimientos dijo que son como estadísticas de las Sí, bonificaciones de la empresa y las de resultados manifiestan el egreso de qué. manifiestan ese egreso, ese resultado negativo porque yo hice una disminución del precio de venta, ¿sí? Porque compró en cantidad, porque compró mercadería fuera de moda, porque compró mercadería próxima a vencer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Y ahí lo que les quiero mostrar son ejemplos sencillos. Vamos a suponer que alcanzan a ver el Excel. Sí, Sí, profe. profe, se ve. Bien. Vamos a suponer una operación de venta que hacemos una bonificación del 10% por cualquier motivo. Vamos a suponer que por la cantidad que compró se le hizo un 10% de bonificación, ¿sí? Acá no tuve en cuenta la cuestión impositiva. Eh, entonces el valor nuevo de la operación de venta es 9.000 pesos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la venta se concretó de contado o por transferencia o vamos a suponer por transferencia. Hice la operación de venta por los 10.000 pesos, la operación se vendió por 9.000, o sea que yo hice una cobranza por 9.000 y a partir de la cuenta de movimiento registré, ¿sí? Bonificaciones sobre ventas. ¿Contra qué se cancela bonificaciones sobre ventas? Porque al ser una cuenta de movimiento, al cierre del ejercicio, tiene que estar saldada. La hice contra ventas, ¿sí? Entonces debité ventas por 1.000 y cancelé la cuenta de movimiento bonificaciones sobre ventas, ¿sí? La otra situación se da cuando utilizo cuentas de resultado, las ventas siguen siendo por 10.000, ¿sí? Y reconozco ese egreso por 1.000 a través de una cuenta de resultados bonificaciones concedida, bueno, y la diferencia fue a banco por la cobranza, ¿sí? Entonces esas serían las dos opciones, por cuenta de movimiento, ¿sí? Bonificaciones sobre venta, que luego se cancela contra ventas, dado que tiene que quedar saldado al cierre del periodo, ¿sí? Y utilizando cuentas de resultados, utilizo la cuenta bonificaciones concedidas como cuenta de resultado para reconocer contablemente esa disminución de precio que se le hizo en la venta por motivos comerciales, por cantidad que se vendió, por el tipo de unidad, por el tipo de bienes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ahí voy a volver al PowerPoint y seguimos
seguimos con el PowerPoint, el avance del otro tema. Con esto vemos, con esto vimos bonificaciones. Bien, para repasar, el comprobante es la factura de venta y la nota de crédito. En la factura de venta puede estar ya la bonificación, con lo cual con solo ese comprobante ya estaría perfeccionado en la documentación fuente, y en el caso de que se haga de manera separada o en otro momento, se realiza a través del comprobante que se llama nota de crédito, ¿sí? Bien, y ahí vimos entonces las dos opciones, reconociendo contablemente esa bonificación por cuentas de movimiento o por cuentas de resultado. Después tenemos los otros conceptos que son descuentos y devoluciones. Los descuentos, si bien está en la unidad 10, debería tratarse, en realidad se trata de una operación financiera. Los descuentos son disminuciones que se le otorgan a los terceros, pero por la modalidad de pago, ¿sí? Se da cuando se negocia, ¿sí?, en el momento del pago alguna cuestión que es se cancela todo en efectivo, se cancelan 2 cuotas y era con otros plazos la negociación, ¿sí? Eso ya tiene que ver con una cuestión financiera, ¿sí? Entonces, los descuentos constituyen rebajas a causa de las condiciones de pago, ¿sí? En nuestro caso de cobranza, porque estamos en ventas, de la forma de financiación de la operación. No inciden en el valor del costo del producto vendido, ¿sí? Tiene que ver con en el momento de la cobranza. Y luego tenemos las devoluciones. Las devoluciones, a diferencia de los otros dos conceptos que vimos, de bonificaciones y descuento, esta disminución se produce con el movimiento de mercadería. Se da cuando difiere la cantidad solicitada por el cliente, difiere la calidad solicitada por el cliente, no se encuentra en adecuadas condiciones, etcétera, ¿sí? Entonces se da cuando se envía la mercadería, ¿sí? Vamos a suponer 100 unidades y resulta que hay 30 unidades que no respetan la calidad negociada con el cliente. Entonces el cliente lo que hace es devolver esas 10 unidades, ¿sí? Y ahí hay movimiento de unidades, vuelven 10 unidades al stock. O difieren la cantidad, en la operación de compra se hizo, mejor dicho, la operación de venta se hizo por 100 unidades, pero en realidad el cliente pidió solamente 80, o sea, vuelven 20 unidades que no correspondía a la cantidad con la que se negoció con el cliente. Y también se puede dar que no estén en las condiciones adecuadas. Llegan mercaderías en mal estado o golpeadas o alguna otra cuestión y el cliente decide no recibir esa mercadería y las devuelve. Entonces hay movimiento de unidades, vuelven las unidades al stock del vendedor. ¿Sí? En el caso de los descuentos, el asiento, profe, siempre que el cliente me devuelve la mercadería que le vendí, va a existir un anticipo a clientes. No necesariamente. El anticipo de cliente, el origen del anticipo de cliente se da cuando un cliente, por ejemplo, para congelar el precio, me realiza un anticipo de fondos de manera tal de que el compromiso mío es mantener el precio, o puede ser para asegurarse la operación que el cliente anticipa fondos, ¿sí? Puede no congelar el precio, puede ser solamente como para el vendedor comprometerse en que se va a concretar esa venta, ¿sí? Pero puede darse de que se haya pagado de contado. ¿Cuándo se puede dar que la devolución de mercadería me genere un anticipo de clientes?
Cuando el cliente pagó esa mercadería, me entregó un cheque, por ejemplo, o sea, esa mercadería ya está pagada, y me devuelve la mercadería, ahí sí es un ejemplo de, en vez de devolverle el dinero al cliente, lo que genera es un anticipo de cliente, se le va a quedar como un pago a cuenta de las futuras operaciones. ¿Sí? Entonces, anticipo de clientes se puede dar para asegurar el precio, ¿sí? Para asegurar el precio. Vos podés tener cuenta corriente con ese cliente. El cliente puede tener cuenta corriente con vos. Te anticipa fondos para asegurar el precio o para asegurar la operación, ¿sí? Si es para asegurar el precio, el vendedor lo que se compromete a respetarle el precio pactado en el momento del anticipo. Puede darse que no sea para congelar el precio, pero sea para confirmar la operación. El vendedor toma ese anticipo y se compromete a que va a concretar esa operación de venta. Y ahí tenés dos tipos de anticipo. Y luego tenés el otro anticipo que se puede generar cuando uno tiene cuenta corriente, ¿sí? Y tiene cuenta corriente y no tiene saldo, digamos, y ingresa mercadería. La cuenta corriente va a tener un saldo acreedor en vez de tener un saldo deudor porque te está debiendo, va a tener un saldo acreedor porque ofició de anticipo de clientes, ¿sí? Y en ese caso se registra a partir de un anticipo de cliente, ¿sí? No cliente negativo porque no sería lo correcto, sino sería a través de la cuenta anticipo de cliente para reflejar la realidad económica de ese saldo a favor que tiene el cliente en esa cuenta corriente. Ok, entonces, si tiene cuenta corriente, lo mismo podemos utilizar, o mejor dicho, deberíamos utilizar anticipo de clientes y no clientes y que quede con saldo acreedor. ¿Sí? Eso sería lo académicamente correcto. En la realidad, ustedes puede darse el caso de que utilice solo clientes, tanto al débito como al crédito, y en una determinada fotografía, cliente tenga saldo acreedor, digamos, ¿sí? Pero lo correcto sería cliente cuando es un crédito y anticipa, sí, repito, clientes cuando es un crédito que el ente tiene hacia ese tercero y anticipa a proveedores cuando el ente tiene que entregar mercaderías por ese anticipo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? La documentación de respaldo es la nota de crédito emitida, ¿sí? Para respaldar esa devolución de mercadería. Y también el remito que acompaña a la mercadería de vuelta, ¿sí? Entonces, cuando se entrega la mercadería vendida, el remito acompaña hacia los depósitos del cliente. Y el cliente lo que hace es acusar recibo de las 100 unidades, acusa recibo 80 y esas mercaderías pueden volver solamente con el remito, con el mismo que se fue la mercadería hacia el depósito del cliente, o puede volver con un remito de ese cliente, ¿sí? Porque está el caso de que la devolución no se hace en ese mismo momento de recibida la mercadería, ya se devuelve, ¿sí? Sino puede darse que lo tiene en stock, ¿sí? Y luego del control que hizo de la mercadería recibida es que se dio cuenta de que no es la calidad esperada o no es la cantidad esperada, el remito con el que llegó la mercadería ya se fue con el transporte. Entonces, el cliente es el que, si se da esa situación, tiene que devolver la mercadería con un remito, ¿sí? Un remito del cliente, ¿sí? Se da, por supuesto, cuando el cliente es empresa, ¿sí? No cuando una persona es particular. Bien, o consumidor final.
Entonces, registración, confeccionando un asiento inverso a las ventas, se utilizan las mismas cuentas, ¿sí? Así como en la venta lo que se puso fue clientes a ventas y costo de venta a mercadería, el asiento inverso por la cantidad recibida y por el valor de las unidades recibidas en devolución, se hace débito, ventas para cancelar parcialmente la venta registrada, y con crédito o anticipo de clientes o clientes. Y también el asiento del costo de ventas tiene que ser por la diferencia. Debito mercaderías para reconocer la vuelta al depósito de esas mercaderías, y acredito costo de ventas para revertir, ¿sí?, el gasto por el costo de venta que se reconoció en el momento de la venta. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces, eso sería el asiento inverso. Y luego, si no, utilizando las cuentas de movimientos de evoluciones sobre ventas, que estas se cancelan contra mercaderías. ¿Sí? Bien. Y en cuanto al IVA, el IVA en realidad, así como cuando hicimos la venta, las cuentas fueron clientes, IVA débito, clientes, IVA débito fiscal en el crédito más ventas, el asiento, el contraasiento, voy a tener que debitar. Técnicamente no se cancela la cuenta IVA débito fiscal, sino se utiliza la cuenta IVA crédito fiscal, ¿sí? O sea, técnicamente es la cuenta que se debita, no es la cuenta IVA débito fiscal, sino la cuenta IVA crédito fiscal, pero por una cuestión normativa del impuesto al valor agregado, ¿sí? Es cómo se registra cómo se registra en los libros impositivos. Pero el resto de las cuentas sí se cancela parcialmente las ventas, se cancela parcialmente clientes, o nace un anticipo de clientes. Bien, esta parte podemos ir rápido porque es la menos compleja, digamos. Las operaciones de crédito son aquellas que el cliente queda pendiente el cobro al cliente por alguna de las diferentes alternativas que puede tener una operación financiada de ventas. Entonces son las que se cobran en un momento posterior a la entrega del bien o del servicio que se presta, en una fecha o en sucesivas cuotas, obteniéndose un ingreso adicional una vez devengados los componentes financieros, ¿sí? Acá se entiende que todas las operaciones de venta financiadas generan un costo financiero porque está haciendo uso del capital del ente, por ende el tiempo del dinero tiene un costo que se llama interés. En su otorgamiento se pacta un tiempo para el pago, que puede ser en un solo pago, pero de manera diferida, o puede ser en cuotas a futuro, en fecha posterior, por supuesto, a la entrega de la mercadería. Un interés o ganancia para el vendedor, ¿sí? O sea, serían en este caso intereses positivos devengados, y a medida que transcurre el tiempo, esa cuenta regularizadora se va reconociendo ese ingreso, se debita intereses positivos a devengar contra la cuenta de resultados de intereses positivos. Pueden haber casos de que existan garantías. Las garantías tienen que ver con respaldar de alguna manera o asegurar de alguna manera la cobranza de esa operación de financiamiento. Las garantías pueden ser personales, por el propio crédito comercial que tenga el cliente. Puede ser, es en el caso de la cuenta corriente, puede ser garantizado con la entrega de un pagaré, ¿sí? Puede ser garantizado con la entrega de un cheque, puede ser garantizado
puede ser garantizado con una prenda o puede ser garantizado con una hipoteca. Esos serían el abanico de posibilidades por las que uno puede garantizar una operación de venta, ¿sí? Porque va a depender del tipo de venta, el tipo de producto, el tipo de servicio en el que opte uno por qué tipo de garantías le va a solicitar al cliente, ¿sí? Todo esto tiene que ver, por supuesto, con un análisis que se haga del cliente en el momento de la operación de la venta, ¿sí? Cuando más riesgo tenga, cuando más riesgo tenga la operación en relación a la cobranza, es que se va a ayudar a esa operación con el establecimiento de alguna garantía. Todas estas cuestiones de las ventas a crédito que pueden ser en cuenta corriente, con tarjetas de crédito, que puede ser con cheque de pago diferido, puede ser con garantizado, con una venta a crédito prendario, una venta a crédito hipotecario, tiene que ver con en qué cuentas contables voy a ir reconociendo estas operaciones de venta a crédito y tiene que ver, por supuesto, en el momento de la definición del plan de cuentas, ¿sí? Por eso, en el momento de la sistematización, el preparador del sistema contable tiene que tener en cuenta, ¿sí?, una cuestión tan importante como es la modalidad de venta que tiene previsto utilizar el ente, ¿sí? Entonces, el plan de cuentas tiene que exteriorizar estas diferentes alternativas de venta financiada que tenga el ente. Bien, ¿cómo sería una operación con tarjeta de crédito? Hoy la tarjeta de crédito, digamos, está absolutamente bancarizado y sistematizado. Le cuento así a modo de anécdota. Antes, una operación de tarjeta, uno iba a comprar con una tarjeta de crédito y había un formulario preimpreso que uno completaba, ¿sí?, y firmaba, y el comercio lo que hacía era juntar todos esos cupones, ¿sí?, y ir al banco y presentar esos cupones de ventas con tarjeta, y luego el banco acreditaba al comercio neto de las comisiones de la tarjeta, ¿sí? Pero hoy toda esa cuestión se hace de manera automática, aparece lo que está el POSNE, que automáticamente ya hace la registración en el sistema de las tarjetas, y que a las 48 horas, 72 horas ya se producen las rendiciones. Antes uno tenía que juntar los cupones e ir cada 10 días, cada 7 días al banco y presentar esos cupones para que luego el banco haga la liquidación y haga las transferencias neto de las comisiones que cobran los bancos para esas operaciones con tarjeta de crédito. Bien, eso anécdota nomás, eso ya no pasa más, solamente era para contarle eso, que hoy ya resulta gracioso. Hoy todo se hace de manera a partir de la informática. Entonces, las operaciones con tarjeta de crédito consisten en la operatoria donde el cliente suscribe cupones o vales de su tarjeta de crédito, los que luego son cobrados ante la entidad emisora. Con esta operatoria se reemplaza la moneda de curso legal por cupones. Hoy son transacciones virtuales. Para su registración resulta conveniente crear cuentas de movimiento, ¿sí? Por ventas, por ejemplo, débito a la cuenta tarjeta con crédito a ventas, ¿sí? Y luego cuando se realiza la cobranza de esa tarjeta, los bancos acreditan cada siete días, la mayoría de los bancos acreditan a los 7 días las operaciones realizadas. Se hace, por supuesto, por transferencia bancaria. Entonces, el comercio, ¿cómo registra la operación de venta con tarjeta? En el momento de la cobranza, débito a lo recibido en el banco, a lo acreditado en la cuenta bancaria del comercio, reconocer el gasto, que serían las comisiones que las tarjetas cobran por las operaciones los bancos cobran por las operaciones de tarjeta, y damos de baja la cuenta de movimiento en la cual se registró
la operación de venta con tarjeta. Bien, y ahora, si no hay pregunta de lo que vimos hasta acá mientras tomo un mate, vamos a entrar en mercaderías entregadas en consignación. Una consultita. Con el tema de las cobranzas, eh, nosotros somos la empresa que cobra y Sí, aumenta nuestro activo en el banco. También tenemos un gasto por las comisiones del uso de la tarjeta y no entiendo el a tarjeta ZZ, lo que se acredita. esto, acá está, teníamos la cuenta de movimiento, ¿sí? Entonces, acá reconocemos ese crédito que tenemos contra el banco, porque todavía el banco no nos paga lo que nosotros vendimos por tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, a través de esta cuenta de movimiento reflejo las ventas a crédito con tarjeta de crédito, ¿sí? Como cuenta de movimiento. ¿Cuándo cancelo? Cuando el banco hace la liquidación, ¿sí? Y me deposita la diferencia, ¿sí? Eh, Englobó todas las operaciones que hice con esa tarjeta, acredita, ¿sí? Y descuenta las comisiones, ¿sí? Vamos a suponer que la venta fue por 10.000 pesos y no, el banco nos cobra 100 pesos, ¿sí? Acá entonces nosotros pusimos 10.000, ¿sí? ¿Se entiende? Y después el banco nos... 10.000, pongo 10 para que no me ocupe tanto espacio en el PowerPoint nomás. 9 me acreditó el banco, uno me descontó por las comisiones, para mí es un gasto, y yo tengo que cancelar la cuenta de movimiento. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Ahora si no hay otra pregunta, nos metemos en las mercaderías entregadas en consignación, ¿sí? Nosotros podemos vender por nosotros mismos o a través de comisionistas, ¿sí? Esa venta a través de comisionistas es lo que se llama, lo que nosotros llamamos venta en consignación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los participantes acá? Está el comisionista por un lado y la empresa que vende por el otro lado. La empresa que vende, ¿sí? Entrega la mercadería al comisionista para que éste la venda, pero entrega la mercadería, ¿sí? Pero no en propiedad al comisionista. El comisionista nunca la compra para revender, ¿sí? La recibe en su depósito para cobrar por la venta. Su único ingreso es la comisión por la venta, ¿sí? Entonces, para el comisionista, el ingreso está dado, perdón, por la comisión que le paga el dueño de la mercadería, ¿sí? Bien, entonces son mercaderías entregadas a terceros para su venta futura, no están en el depósito, ¿sí? Del vendedor, sino que fueron trasladados al depósito del comisionista que se va a encargar de hacer la venta de la mercadería. Una vez que la mercadería está en poder de ese comisionista, el riesgo, ¿sí? Que asume o no asume tiene que estar por escrito en el contrato de consignación, ¿sí? Todo lo que ellos arreglen de reconocimiento de gastos, el porcentaje de comisión que va a pagar por la venta, etcétera, etcétera, tienen que estar escrito en el contrato de consignación, porque en ese contrato tiene que estar a cargo de quién está el riesgo de que se deteriore, que se pierda, que le roben, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar escrito, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué otra característica tiene esta entrega de mercadería en consignación? Que la empresa vendedora conserva el título de propiedad hasta que el comisionista lo vende. Una vez que lo vende, es que recién pierde la propiedad de los bienes que comercializa. No se encuentran físicamente en poder de la empresa, pero integran sus bienes, ¿sí? Pero integran sus bienes de cambio y deben incluirse en el inventario. Lo que
voy a tener, cuando hago el recuento físico, es que voy a tener determinada cantidad de mercaderías que están físicamente en depósito del ente y voy a tener otra mercadería que voy a tener el comprobante, o sea, el remito, por la entrega de la mercadería a ese comisionista pero sigue formando parte de los bienes de cambio porque, como habíamos dicho, la mercadería, cuando está en poder del comisionista, no significó que yo ya le vendí al comisionista porque no sucede eso. El comisionista solamente se queda con la mercadería para realizar su tarea, que es la venta. Entonces, en el stock de mercaderías, en la cuenta mercaderías, vamos a tener, el ente va a tener mercaderías que se encuentran en sus depósitos, más mercadería que se encuentra en el depósito del comisionista. Eso va a estar documentado con los remitos firmados por el comisionista de haber recibido esa mercadería para la venta. Luego seguimos. El consignatario debe informar con la periodicidad acordada cuando las haya vendido. El consignatario o comisionista tiene que mantenerlo, por supuesto, informado en todo momento al propietario de la mercadería que vende y la que no. Bien, debe registrarse en cuentas de activos mercadería en consignación. Así como les dije que la cuenta mercadería, una parte va a estar en el depósito y otra parte en depósito de tercero, podemos hacer esa reclasificación, poner en la cuenta mercaderías solamente la mercadería que está en depósito y reconocer en otra cuenta, pero también patrimonial del activo del rubro de bienes de cambio, mercaderías en consignación que va a representar la mercadería que está en el depósito del comisionista, ¿sí? Y la documentación fuente va a ser el remito. Este es un ejemplo de mercaderías que van a tener variaciones patrimoniales a partir del documento remito. Acá sería el caso en donde el remito es registrable exactamente. Acá me sirvió para hacer la reclasificación de la cuenta mercaderías y dividir mercaderías y mercadería en consignación. Mercaderías, la que se encuentra en el depósito del ente, y mercadería en consignación, las mercaderías que se encuentran en el depósito del comisionista. ¿Estamos, Rodrigo? Bien. Me gustaría que si tienen alguna pregunta de consignación me pregunten. Sé que en la clase anterior habían visto las diferentes registraciones de las operaciones de consignación. Ahí pregunta Alejandra, pregunta, ¿Fefe es tu no? ¿Febe es tu nombre, Alejandra? Ah, mira vos, la primera que escucho. Bueno, ahí ella pregunta, profe, ¿cuáles serían ejemplos de gastos que podría tener quien recibe la mercadería en consignación? Hay, por supuesto, una infinidad de gastos que pueden estar vinculados con la conservación de mercaderías. Acá podemos tener, si yo soy el comisionista o consignatario, me gusta llamarlo comisionista para que sea más fácil para ustedes, para ir reconociendo, por un lado, el dueño de la mercadería y por el otro lado, el comisionista. Si estoy en el papel de comisionista, conservar determinada mercadería puede llevar su costo. Por ejemplo, si yo hago venta de productos perecederos en consignación, voy a tener gastos, por ejemplo, de energía eléctrica, puedo tener gastos de alquiler de una cámara frigorífica, puedo tener gastos de seguro para, en el caso de que, qué sé yo, sean bienes, vamos a suponer, tenemos en consignación la venta de electrodomésticos,
podemos contratar un seguro para cualquier deterioro o cualquier siniestro que pueda pasar en el depósito. Otro gasto puede ser el alquiler el alquiler de un depósito o el gasto que tiene que ver con la seguridad de ese depósito, un sistema de seguridad de pago mensual o necesitar contratar una empresa de seguridad para hacer para tener un vigilador, un sereno, etcétera, etcétera. Y así una infinidad de situaciones que pueden, de gastos que pueden acarrear tener mercadería en un depósito que no sea nuestra, ¿sí? Todo eso, o sea, todo el gasto, qué gasto me va a reconocer el dueño de la mercadería y qué no, y cuál no, tiene que estar especificado en el contrato de consignación, ¿sí? Porque en el caso de que sea un gasto que me va a reconocer el dueño de la mercadería, yo puedo hacer el pago de ese gasto y en el momento que yo emito el líquido producto, descontar de la rendición, por ejemplo, de la cobranza, si efectué una cobranza, y depositarla al dueño de la mercadería, ¿sí? El valor de la venta menos este recupero de gastos, ¿sí? Entonces no hay una sola regla que yo te pueda decir cuáles gastos van a ser gastos del comisionista y cuáles van a ser gastos que asume el comisionista, pero que luego los recupera cuando llega el momento de la rendición de la venta. ¿Sí? Bien, el seguro también, así como les dije, el seguro puede estar a cargo del dueño de la mercadería o a cargo del comisionista, ¿sí? Pero eso tiene que estar escrito en el convenio, en el convenio. Profe, ¿cómo sería el asiento de descuento con tarjeta de crédito? El descuento con tarjeta de crédito. No. Pensemos que el descuento es en el momento del pago. Las operaciones con tarjeta difícilmente tengan descuento. Muchas veces lo que se tiene al contrario es una diferencia de precio cuando se paga con tarjeta, ¿sí? Difícilmente nosotros podamos encontrar en una operación común que por el hecho de pagar con tarjeta uno tenga un descuento, ¿sí? Claro, interés hay, claro. Está Brahim. Cuando se hace una operación con tarjeta de crédito, se hace en el momento de la compra, ya el pago sería el pago financiado a través de la tarjeta, ¿sí? El descuento es más común cuando uno paga de contado algo que se negoció primeramente ¿cómo se llama? Se negoció primeramente en cuotas, ¿sí? Y se puede dar el descuento en un momento distinto al de la compra, sino en el momento del pago, ¿sí? Vos, por ejemplo, arreglaste pagar en 3 cuotas y en el pago de la segunda cuota decís, no, vengo a cancelar, seguramente vas a tener el descuento, ¿sí? Conceptualmente, el descuento representaría una quita del interés, ¿sí? Se entiende que todas las operaciones financiadas contienen interés. Puede ser interés explícito o implícito. Pagar de manera anticipada significa sacarle el interés, descontarle el interés, ¿sí? Eso por ahí después lo terminan de ver o los terminan de cerrar el concepto cuando vean la próxima materia que se llama contabilidad medición contable, ¿sí? Pero ahora con que ustedes manejen conceptualmente de qué hablamos cuando nos referimos a descuento, alcanza. No, cuando hablé de reintegro, me refiero al reintegro de gastos. Yo soy comisionista, ¿sí? Y pagué, no sé, vamos a suponer que el seguro está a cargo del dueño de la mercadería. Entonces, lo que yo hice es pagar un seguro y cuando hago
ahí hago débito a una cuenta de crédito porque eso que pagué yo lo voy a recuperar, ¿sí? Con crédito a banco, vamos a suponer que se pagó el seguro con banco, con una transferencia, ¿sí? Entonces, por un lado voy a tener un débito que va a ser seguro a recuperar con crédito a la modalidad de pago que puede ser una transferencia, ¿sí? Cuando yo le hago la rendición al dueño de la mercadería, yo comisionista, lo que hago es cancelo la cuenta de crédito que era seguros a recuperar, ¿sí? Y le deposito al dueño de la mercadería el valor de la venta menos ese gasto que yo pagué y que lo voy a recuperar, ¿sí? Es en el caso de que yo haga la cobranza y tenga que rendirle al dueño de la mercadería. Pero si no realizo la cobranza y solo cobro por la venta, el dueño de la mercadería me va a tener que pagar la comisión por la venta realizada más el reintegro de ese seguro que yo pagué. ¿Cómo sería el asiento de un descuento? Acá no quiero que mezclen, ¿eh? Una cosa es descuento en la venta y otra cosa es reintegro de gasto en el ámbito de la venta en consignación, ¿sí? Pero hacemos un alto acá y les voy a pasar al Excel para ver un asiento de descuento, ya que me está pidiendo Brahim. Me avisan cuando se ve el Excel, por favor. Ahí se ve, profe. Bien. Entonces, fíjense, acá yo tengo el asiento con cuenta de resultado para el descuento que se le concedió al cliente. El cliente me tenía que pagar 10.000 pesos, ¿sí? Y porque me pagó por una transferencia bancaria, vamos a poner, o me pagó de contado, yo le otorgo un descuento de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, cancelo cliente por 10.000, ¿sí? Y reconozco el ingreso de los fondos por 9.000 y reconozco también a partir de una cuenta de gastos o de egresos, descuentos concedidos por 1.000, ¿sí? Y de esta forma yo registro el descuento, ¿sí?, que se produce por una cuestión financiera. Acá ya no estamos más en la venta, estamos ya en la operación en el momento de la cobranza. Yo tenía que cobrar 10.000, vamos a suponer en 3 cuotas, ¿sí? Y el cliente se acerca y dice, no, te voy a hacer una transferencia y cancelo ya las 3 cuotas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer esos 1.000 pesos que le descuento por la forma de pago, ¿sí? Es débito, banco por el ingreso de los 9.000 pesos, y reconozco el descuento de los 1.000 por la modalidad de pago, la modalidad de cobranza, y cancelo clientes, que era todo lo que yo tenía para cobrar. Ahí, Sofía, volvemos. Cuando hablamos de descuento, ¿sí?, tiene que ver con la cuestión financiera, por ende la cobranza, porque estamos en el subsistema de ventas, ¿sí? La venta en sí ya se hizo, ¿sí? Recuerden que ya teníamos las otras opciones de disminución de valor que tiene que ver con las bonificaciones por cantidad, bonificaciones por tipo de producto, etcétera, etcétera. Y no, Alejandra,
este descuento únicamente con cuenta de resultado, como dice ahí. Exactamente. ¿Sí? Es la sugerencia, digamos, la doctrina. Vos, si a vos te parece como asesora contable de utilizar cuenta de movimiento, también podría ocupar cuenta de movimiento. No es habitual, ¿sí? No es habitual. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces la registración del descuento? Disculpe, no sé cómo va a ¿Sí? sonar esta pregunta, pero no me quiero quedar con la duda. No, Eh, acá todas las preguntas suenan bien, Estefanía, quédate tranquila. Cuando dice resultado negativo, ¿asocia la pérdida? Hola, ¿Me escucha, profe? ahora ¿Hola? sí, 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 Ah, qué bueno. todas las preguntas caen bien, Estefanía, no te preocupes. Bueno, perfecto. Pues no se escuchó lo que pregunté, pero bueno, lo repito. Sí, Cuando dice resultado negativo, ¿asocia a las pérdidas? no. A ver, si somos estrictos en el lenguaje, ¿sí? Ajá. Esto es un egreso, no una pérdida, ¿sí? Porque este egreso está asociado a un ingreso que es la venta financiada que se realizó. Sí, ¿Estamos? Pérdida o ganancia se da cuando uno no puede asociar a un ingreso o a un egreso. ¿Sí? perfecto. Ok. Bien, salgo de aquí y vuelvo al PowerPoint. Vamos a ver un poco de, hasta que se termine la clase, costo de ventas. ¿Sí? Los costos son sacrificios económicos que demanda una determinada actividad. ¿Sí? La adquisición o producción de un bien, un servicio, un asesoramiento impositivo, un conjunto de bienes o servicios, producen sacrificios económicos. El desarrollo de cualquier actividad está asociada a un sacrificio económico. La transformación de materias primas, la comercialización de dichos bienes, la administración del ente, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, la financiación de otras actividades con fondos de terceros, la cancelación de un pasivo, todos esos, todas esas situaciones, ¿sí? Representan un costo como definición, como un sacrificio económico que le demanda al ente llevar esas determinadas actividades o funciones. ¿Sí? ¿Cuándo se costean los bienes vendidos, consumidos, perdidos, deteriorados? ¿Sí? Esa cuestión en la contabilidad, ¿sí? Se transmite, ¿sí? Se informa a través del costo de ventas. ¿Sí? Del punto de vista de la teoría contable, en el momento en que ocurre el hecho sustancial que es la venta. Pero muchas veces la realidad de la empresa y otros elementos hacen que ello ocurra en otro momento. ¿Sí? Esto se da en el caso de los bienes de cambio, podríamos decir. Depende del método de costeo, ¿sí? Porque ustedes conocen desde fundamento de contabilidad el tradicional que se llama el método de costeo por diferencia de inventario, y acá vamos a ver otros métodos de costeo. Y mínimamente la determinación del costo de la mercadería, el costo de la venta, se produce al cierre del ejercicio para correlacionar justamente los ingresos y gastos por estas cuestiones que tienen que ver con la teoría contable de relacionar los costos con los ingresos. Lo que denominamos nosotros principio de los devengados que vimos en las primeras unidades. Repasamos, mejor dicho, en las primeras unidades, ya que ustedes conocen de la materia precedente. Ahora nos preguntamos por qué es necesario registrar el costeo de la mercadería vendida y otros, porque refleja así el efecto patrimonial y en los resultados de una transacción con terceros, ¿sí? O interna en la empresa, que puede darse por el deterioro de esa mercadería, la obsolescencia,
el extravío, el hurto de esa mercadería, ¿sí? Deben de evitarse cuentas específicas de resultado, ¿sí? Porque acá lo que decíamos es, tenemos que correlacionar el costo con el ingreso, ¿sí? Que genera esa transacción con los bienes o los servicios también, ¿no es cierto? Requiere determinar la oportunidad y asignar el valor, o sea, medir, cuantificar ese costo que está relacionado directamente con la venta que se produce. La problemática fundamental es la determinación de cuáles partidas deben imputarse como vendidas y cuáles en existencia, ¿sí? Acá repasen un poco los conceptos de costo, concepto de gasto, concepto de ingreso, concepto de ganancia, concepto de pérdida, ¿sí? Porque acá lo citamos, pero técnicamente ustedes lo tienen que saber diferenciar cada uno de estos conceptos porque van a formar parte cuando rindan los finales del lenguaje técnico que utilizan para explicar toda esta parte. También la causa de la baja puede ser no solo por la venta, sino también por la pérdida, por el deterioro, también se puede dar de baja mercaderías por el hurto, robo, etc. Para la determinación del costo de los bienes, o sea, la determinación de la baja de esos bienes, por cualquier motivo existen varios métodos, ¿sí? La teoría contable tiene definido varios métodos de costeo. Y entonces a eso se los llama métodos de costeo de ventas, ¿sí? Hay otros métodos de costeo, como el método de costeo de incorporación de un bien que se produce o la determinación del costo de un servicio que se presta, etc. Acá estamos viendo, como estamos en el subsistema de ventas, vamos a desarrollar el método de costeo de ventas. ¿Cuándo se costea? ¿Cómo se costea? Va a depender del método. Tenemos el método de diferencia inventario, que es el que se lleva como mínimo, que se realiza como mínimo una vez al cierre del ejercicio y que se cuantifica ese costeo por la diferencia entre existencia inicial más compras menos existencia final, ¿sí? Conceptualmente, lo que dice la teoría de este método de costeo es que la mercadería que tenía al inicio más las compras, ¿sí? Es la que tiene que estar al cierre del ejercicio. Si no está, es porque se vendió, ¿sí? En ese caso, la que no está, ¿sí? Se presume que toda se vendió, pero puede darse otras situaciones, como ser que se hayan extraviado, se hayan deteriorado, etcétera, etcétera. Acá este método, ¿sí? Podríamos decir que tiene una debilidad que es esta segregación de algunos otros conceptos por los cuales se da de baja la mercadería y que no necesariamente fue porque se vendió, ¿sí? La no existencia al cierre o la no permanencia en el depósito al cierre no siempre va a ser la venta porque se vendió, sino por otros motivos, ¿sí? Bueno, después tenemos el método de la ganancia bruta, ¿sí? Que estima el costo por el importe por el que se vende. Y lo que vamos a desarrollar en la clase que viene, el método de inventario permanente y el método de identificación específica, ¿sí? Como estamos llegando al horario, me gustaría que si tienen alguna pregunta, y si no, los voy a ir liberando porque algunos tienen la clase de práctico. Profe, ¿puede repetir lo de la ganancia bruta? Conceptualmente, el costo, ¿sí? Se determina por un porcentaje que se aplica sobre el precio de venta, ¿sí? Como no tenemos mucho tiempo, te dejo con ese concepto y en la clase que viene vamos a explicar el método y desarrollarlo, ¿sí? En la práctica profesional se utiliza mucho el de diferencia inventario por el bajo costo administrativo que demanda llevar ese método. Los otros métodos tienen un costo administrativo un poco más elevado, ¿sí? De llevar toda esa papelería, por decirte así, de los métodos. ¿Sí?
Si no hay más preguntas, estamos terminando la clase y los libero